Los contagios por coronavirus avanzan sin control. La subvariante BA5 causa estragos y cada vez más ciudades piden que se regrese el uso del cubrebocas. La delincuencia le va ganando a las autoridades. Asaltos y asesinatos a plena luz del día en la Gran Manzana, Nueva York, a punto de convertirse en una ciudad sin ley. Temperaturas récord en Estados Unidos y en el mundo. Expertos anuncian que vivimos un verano apocalíptico. En todo el mundo se rompen récords por el calor excesivo. El triste retorno de 2 inmigrantes guatemaltecas. El río Bravo cobra sus vidas mientras intentaban llegar a Estados Unidos. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque en los últimos meses la mayoría de nosotros, la mayoría de casi todos, dejamos a un lado el uso de las mascarillas, las restricciones del COVID-19 y eso ya nos está pasando factura. Efectivamente, las consecuencias de eso es un alarmante número de contagios y hospitalizaciones. Vamos con Wendy Castillo que nos dice cuáles son los sitios, los más afectados con esto. Wendy, adelante. Hola, buenas tardes. Lamentablemente, el estado de California es uno de los principales focos de infección. Escuche esto, solo en las últimas semanas los casos se han disparado en un 36%. El país está en alerta ante la supercontagiosa subvariante BA.2 del COVID-19, que se está esparciendo rápidamente en los 50 estados con un promedio de 126,000 nuevas infecciones todos los días. Y lo peor es que esta subvariante de Omicron parece evadir la respuesta de los anticuerpos, tanto entre las personas que han tenido una infección previa o se han vacunado y reforzado completamente. Tal es el caso de Mayra, quien dice tener las 3 vacunas y siempre usar el cubrebocas, y aún así se volvió a contagiar. Fueron 2 semanas de tos, fue una semana de dolor de cabeza, de no sentirme bien, de no poder comer y perdí la voz por 2 días. Fue interesante ver cómo, aunque estoy tomando todas las precauciones, sigue siendo un riesgo grande. California va a la cabeza con el número de contagios y hospitalizaciones, ya que 9 de cada 10 personas viven en condados con altos índices de propagación del virus. Ante esos aumentos, el condado de Los Ángeles restablecerá el uso de mascarillas en interiores para finales de mes. Sin embargo, después que el condado de Orange pasara al nivel de transmisión comunitaria alta, las universidades UC Irvine y UCLA restablecieron de inmediato el uso de mascarillas en interiores. Asimismo, lo hicieron en las escuelas del condado de San Diego. En Boston, también las autoridades sanitarias ya implementaron el requisito del cubrebocas, mientras en Chicago y Nueva York se está recomendando. No se puede bajar la guardia porque existen poblaciones de alto riesgo en el que el coronavirus todavía puede causar cuadros severos, complicaciones y hospitalizaciones. Según cifras de los CDC recopiladas por el Wall Street Journal, más de un tercio de los condados del país, es decir, un 54%, se encuentran en la categoría alta en los niveles de riesgo. Los especialistas afirman que si bien muchos pacientes no presentan síntomas graves, es en parte por el alto nivel de protección de las inmunizaciones. Por otro lado, la investigación sobre las vacunas nasales se encuentra en sus primeras fases y muchos científicos creen que este sería un giro en la vacunación que podría ser una forma muy efectiva de bloquear las infecciones en todo el país. Así las cosas. Regreso con ustedes. Gracias, Wendy, por este reporte y estos detalles de lo que está pasando con esta pandemia. En otro tema, la indignación de los padres de los niños masacrados en la primaria Robb de Uvalde crece día con día. En una reunión celebrada anoche, los familiares de las víctimas exigieron la renuncia del superintendente del distrito y de los miembros de la Junta si no despiden al jefe de la policía escolar, Pete Arredondo. También amenazaron con no permitir que sus hijos vuelvan a la primaria si no mejora la seguridad en el plantel. Y bueno, la delincuencia en Nueva York está fuera de control y son nulos los esfuerzos del gobierno por contenerla. Cada vez hay más crímenes y este año el número de casos podría romper un récord. En la Gran Manzana, Ángela González tiene el reporte. Pese a tener a un ex capitán de la policía a cargo como lo es el alcalde Eric Adams, el crimen sigue en aumento en la Gran Manzana y ya llega a un 37%. Los asaltos se han incrementado en un 18.6% y los crímenes sexuales en un 11%. Las 2 recientes víctimas fueron mujeres que caminaban solas por la calle y fueron atacadas por el mismo hombre.
Como sociedad lo que tenemos que hacer es prevenir que en un principio se dé ese encuentro violento, especialmente para las mujeres. Con menos personal en la uniformada, este año podría marcar récords históricos en la criminalidad. En tan solo el último fin de semana, más de una docena de personas, la mayoría inocentes, resultaron heridas en tiroteos en los 5 condados. Lo primero que yo opino es que hay que acabar el problema desde la raíz, porque mientras todo el que quiera un arma lo pueda conseguir, hasta ahí llegamos. Los robos en general y principalmente de autos han tenido un alarmante aumento de casi el 50%. De 4.855 en el último año ya se han disparado a 7.100, con el condado del Bronx como el más afectado. Lamentablemente a la esposa mía le sacamos una CRV blanca y lamentablemente no nos duró ni una semana, que se la llevaron, la desaparecieron y no la pudimos encontrar más nunca. Ex policías creen que hay que combatir las políticas actuales que entorpecen el trabajo de los oficiales. Un cargo por robo de autos amerita apenas una comparecencia y los detenidos son puestos en libertad aguardando a que sean juzgados luego de una reforma en enero del 2020, lo que pone en desventaja a las autoridades. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Hablemos de política, porque muchos vaticinan que el Partido Demócrata podría perder el control de la Cámara Baja y el Senado en los comicios de noviembre próximo. Pero, sin embargo, otros creen que con lo sucedido en el país en los últimos meses podría darse un resultado que sorprendería a los republicanos. Alfredo Miranda está en Washington y nos va a explicar. A poco menos de 4 meses de las elecciones de medio término, una encuesta hecha pública hoy muestra un virtual empate en la preferencia electoral. Lo cierto es que el 8 de noviembre, 435 escaños en la Cámara de Representantes y 34 en el Senado estarán en disputa. Históricamente, el partido gobernante tiende a perder el control del Congreso, pero existen factores que podrían revertir la tendencia. Tenemos que recordar que a raíz de todo lo que ha pasado en el país y las decisiones del Tribunal Supremo, la inacción de muchos republicanos y también la defensa del presidente Trump ha despertado a muchas personas que usualmente no votan en las elecciones de medio término. Sin embargo, emerge la figura de las encuestas de aprobación de la actual administración que ponen al presidente y al Partido Demócrata en situación comprometida de cara a las elecciones de noviembre. En este punto, los republicanos se ven fuertes y los demócratas pueden perder control del Capitolio. Y si eso en verdad ocurre, se están preparando con un plan B para que no puedan perder control de la Casa Blanca. Esto es todo lo que estamos viendo. Para la mayoría de la comunidad latina, lo que estaría en juego son los temas migratorios, cómo darle una solución a los Dreamers, el TPS y cómo restaurar los derechos reproductivos eliminados por la Corte Suprema, entre otros. Hay una preocupación de qué va a pasar con el país, especialmente lo que son las minorías y los grupos como los latinos, los afroamericanos, los indígenas, las mujeres. ¿Qué es lo que va a pasar en el país? ¿Qué está en juego? Es más allá que de favorecer un partido o un candidato. Es asegurar, es defender nuestros derechos. Los recientes actuados tanto de la Corte Suprema como los de la Comisión de Investigación del 6 de enero parecen haber cambiado la perspectiva política. Expertos afirman que será una contienda muy reñida en la que la participación del electorado será determinante. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticiero Estrella TV. Gracias, Alfredo, y nosotros estaremos al pendiente. Mire, mientras tanto, la administración Biden penalizará a países que encarcelen a estadounidenses de manera injusta. La orden ejecutiva del presidente autoriza a las agencias federales a imponer castigos financieros y prohibiciones de viaje a funcionarios extranjeros involucrados en las detenciones. Esto a raíz del caso de la basquetbolista Brittney Griner, quien hace más de 4 meses está encarcelada en Rusia por cargos de posesión de marihuana. Bueno, y el abrasante calor que nos está agobiando estos días no solamente tiene una alerta a millones aquí en Estados Unidos. Es en varias partes del mundo donde las altas temperaturas están causando muertes. Vamos con María Teresa Sarabia, que tiene el reporte. El mundo está ardiendo. Una ola de calor nunca antes vista en más de un siglo está rompiendo los termómetros en países como Europa y Estados Unidos, donde las temperaturas tienen a unos 100 millones de personas bajo algún tipo de alerta. Son los efectos del cambio climático, afirman los expertos.
En estados a lo largo del sur y el centro de la Unión Americana, el Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para casi el resto de esta semana un peligroso calor que solo entre hoy y mañana rompería cerca de 40 récords. Las alertas cubren partes de California, Arizona, el centro norte de Texas, toda Oklahoma, el norte de Luisiana y regiones de Mississippi hasta Tennessee. La llegada de este calor a Estados Unidos coincide con lo que tiene días sucediendo a nivel global. Aunque es en Europa donde la situación es verdaderamente crítica y ya se reportan cientos de muertos, además de miles de hectáreas arrasadas por descontroladas llamas, Portugal informó del fallecimiento de 659 personas en los últimos días y en Francia las temperaturas alcanzaron los 104 grados en 64 áreas distintas, provocando incendios forestales que siguen causando estragos. En España, los incendios cobraron la vida de 2 personas y hasta ahora arrasaron con unas 25,000 hectáreas de bosque. Mientras que en el Reino Unido, millones de habitantes también están agobiados por el calor y se reportó que 4 personas se ahogaron en ríos y lagos al intentar refrescarse. Cientos de aviones no pudieron despegar en Londres luego de que las altas temperaturas dañaran el asfalto de la pista. Muchas escuelas en Inglaterra se mantienen cerradas y varias compañías de trenes llamaron a no viajar desde ayer y para hoy. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Y mire, esto ocurrió en New Jersey, donde inundaciones repentinas pusieron en peligro la vida de varias personas. Muchos conductores tuvieron que ser rescatados en calles, carreteras y autopistas de varias poblaciones, después de que sus vehículos quedaran sumergidos como consecuencia de las torrenciales lluvias que cayeron allá. Bueno, y hablando precisamente de los estragos que causan las tormentas, vea lo que sucedió en Nueva York, muy cerca de New Jersey. Un camarógrafo grababa un enorme agujero que se hizo en una calle del Bronx cuando en ese preciso momento se humedeció el cemento, cedió y la camioneta cayó, mientras que el auto que estaba adelante de ella quedó muy cerca de correr con la misma suerte. Increíble. Así llegamos a una pausa comercial, pero al regresar tenemos más información. Muchas familias que están sufriendo con la inflación no saben que existe ayuda disponible, ya le contamos. Los precios de los vehículos están por las nubes. En estos tiempos es casi imposible adquirir uno. Guardan un minuto de silencio por 2 salvadoreños abatidos en Estados Unidos. Volvemos al aire con esto porque la inflación no se detiene y está causando estragos en la economía de quienes menos tienen. Como siempre suele suceder, por eso en Houston varios organismos se unen para darle a conocer a esas personas que hay ayuda disponible. Connie Flores nos explica. Agencias y organizaciones tienen más de 3,000 programas de asistencia comunitaria en Houston para apoyar a las familias en medio de una etapa de inflación que está afectando sus bolsillos. Pues los pampers de la bebé, la leche, son cosas que están más altas ahorita. Durante toda esta semana, la agencia de Baker Ripley y Amerigroup Texas se unen para orientar a las familias de cómo aplicar para los beneficios, como son los de alimentación, vivienda, pagos de servicios y educación. Anteriormente era lo normal, era para el mes, $200, $300. Ya hoy son de $600 a $800 al mes. Está exagerado. Para las personas de bajos recursos que ya fueron las más afectadas por la pandemia, los repentinos picos de los precios están reduciendo fuertemente sus presupuestos. Cómo proteger los bienes que actualmente se tienen, inclusive pues esa liquidez, ese ahorro que ahora estaría generando un poquito de más intereses en el sistema bancario. Bueno, tomen en consideración que la inflación todavía es mucho más elevada que lo que le puede generar un certificado de depósito bancario. Yo creo que la recomendación más grande siempre es buscar la preservación, buscar siempre la liquidez, el ahorro, y que al final de cuentas pues sabemos que esto es transitorio. En Houston, los productores de leche, huevo y pollo han aumentado considerablemente su precio, también por la inflación que se vive actualmente en el estado. Sin embargo, las familias ya señalaron que hay otros productos de canasta básica que han aumentado considerablemente. Reportó para Estrella TV, Connie Flores. Así que ahorre su poquito de dinero si puede. Tenemos más al regresar, no se vaya. Honran en el Congreso de su país a 2 salvadoreños que fueron asesinados en Indiana.
Otro sangriento disturbio en una penitenciaría de Ecuador deja varios muertos. Gracias por continuar con nosotros. Mire, en El Salvador se guardó un minuto de silencio. Esto en memoria de 2 salvadoreños que fueron asesinados en Indiana. Bueno, ellos fueron víctimas del tiroteo ocurrido el domingo en un centro comercial de esa ciudad. Vamos con Walter Peñate, que tiene los detalles desde la capital salvadoreña. Los legisladores en pleno guardaron un minuto de silencio. La noticia del asesinato de la pareja de salvadoreños en el tiroteo en la ciudad de Greenwood los puso de pie en su memoria. Por nuestros hermanos salvadoreños asesinados en el tiroteo en Indianápolis, el señor Pedro Pineda y la señora Miriam Rivera de Pineda. El pueblo y gobierno salvadoreños están conmocionados por la muerte de la pareja que fueron alcanzados por las balas disparadas por un gatillero en Indiana. Mediante un comunicado, la Cancillería salvadoreña condenó la acción, mientras los legisladores lamentaban el hecho. Nosotros, como diputados de la Asamblea Legislativa, lamentamos rotundamente este fracaso que ha pasado en Indianápolis, Estados Unidos. Los salvadoreños habían partido hacia el norte hace 15 años, huyendo de la violencia y pobreza, sin imaginar que entregarían sus vidas en la tierra de las oportunidades. Ya no podemos decir los países pobres son los que no tienen capacidad de dar seguridad. También es un hecho lamentable que los países ricos tampoco tengan toda la capacidad suficiente para brindar seguridad a su población. Mientras tanto, en el municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, la población espera la repatriación de los cadáveres. Resulta paradójico que muchos salvadoreños huyen de la violencia en el país para morir en manos de criminales en los Estados Unidos. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. Eso pasó en El Salvador, pero ahora mire este otro caso. 2 jóvenes hermanas que salieron de Guatemala llenas de ilusiones por un futuro mejor, regresaron a su país, pero en féretros. Sí, una verdadera tragedia y este trágico final de muchos migrantes que por desgracia se repite una y otra vez. José Flores está en ese país y habló con sus familiares. Las hermanas Manuela y Carla Carac Tambriz, de 19 y 24 años, quienes murieron cuando intentaban cruzar el río Bravo en búsqueda del sueño americano, fueron repatriadas a Guatemala, donde las autoridades se las entregaron a sus familiares en el aeropuerto La Aurora. Porque estamos esperando ya en trámite, ya estaba ya esperando el cuerpo de las 2 muchachas que se habían padecido. Ellos se fueron para buscar el sueño americano y no lo consiguieron. Era eso, así es. Yo sé que nosotros no hemos esperado este tragedia, ¿verdad? Pero lamentamos mucho, nosotros estamos acá, pues, tristemente con la familia, ¿verdad? Agobiadas por la crisis económica que afecta a su familia, las hermanas decidieron viajar de forma ilegal a Estados Unidos y partieron de su pueblo natal en Nahualá, Sololá, de donde decenas de jóvenes y menores siguen huyendo agobiados por el hambre, la inseguridad y la pobreza. Familiares que están sufriendo en la pobreza. Uno pues piensa pues buscar un mejor futuro, por eso todos pues inmigran allá en los Estados Unidos. La muerte de las 2 hermanas se produjo casi de forma simultánea al fallecimiento de 22 migrantes guatemaltecos en el camión encontrado en Texas, y muchos de esos indocumentados, incluyendo a Manuela y Carla, son del departamento de Sololá, donde las familias viven en extrema pobreza, por lo que los jóvenes y menores están abandonando la escuela para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Qué lamentable que esté pasando todo esto, pero la verdad la situación aquí en Guatemala está muy difícil. Centenares de menores de edad y jóvenes guatemaltecos siguen migrando a diario hacia Estados Unidos, ya que se encuentran en un callejón sin salida debido a la pobreza en la que viven, por lo que prefieren arriesgar sus vidas. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Y la sangre volvió a correr en una cárcel de Ecuador. Es la misma donde apenas en mayo murieron 44 presos. Esta vez al menos 13 reos perdieron la vida y 2 sufrieron heridas en otra disputa entre pandillas en la prisión Bellavista. Tras la violencia, la policía entró y halló pistolas, explosivos y otras armas. En el pasado, el gobierno ha culpado por estas peleas a grupos vinculados con cárteles mexicanos. Así llegamos a una pausa, pero regresamos con más información.
Bueno, y esta noche algún afortunado podría ganarse una de las más jugosas bolsas en la historia del Mega Millions. Es un premio de 530 millones, el octavo más grande que ha tenido ese sorteo. Si alguien llega a ganarlo, tendría la opción de elegir que se lo entreguen, o sea, le entreguen 304.700.000 en efectivo. Así que muchísima suerte. Muchísima suerte. Y miren, nos vamos a despedir en China, en donde un cliente que estaba en un restaurante hizo un sorpresivo hallazgo. Resulta que vio unos hoyos por ahí y ¿sabe qué estaba dentro de esas huellas? Bueno, pues estaban unos tremendos fósiles de brontosaurios con 100 millones de años de antigüedad. ¿Qué le parece? ¿Qué tal, señores? Con esto vamos llegando al final. Gracias.